¿Se ha puesto a pensar alguna vez en esa aparente contradicción? Un Dios de amor que permite tanto sufrimiento en el mundo. Sí, claro, es una pregunta que ha inquietado a la humanidad desde siempre. Sin duda. Y hoy vamos a profundizar en un libro que nos ofrece una perspectiva única sobre este tema. Ajá. La historia de un hombre bueno que de repente se ve golpeado por tragedias que realmente escapan a nuestra comprensión. Job nos lleva por una montaña rusa de emociones. Empieza con una fe inquebrantable que luego se ve sacudida por la duda y la desesperación hasta llegar a un encuentro realmente transformador con Dios. Y aunque no vamos a encontrar respuestas fáciles, les aseguro que este viaje nos ayudará a entender mejor cómo podemos mantener la fe incluso en medio del dolor. Lo que me impacta es que esta lucha de Job no es un caso aislado en la Biblia. A lo largo de sus páginas encontramos muchos ejemplos de personas que se enfrentan al sufrimiento y cuestionan a Dios. Totalmente. Ah, La Biblia no se guarda sus gritos de dolor, al contrario, los muestra con una crudeza que nos conmueve. Por ejemplo, en Lamentaciones, Jeremías expresa su dolor por la destrucción de Jerusalén con una intensidad que nos pone la piel de gallina. Sí. Dice, mis ojos se consumen de lágrimas, mi corazón se angustia, mi alma se derrama por tierra a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Son palabras desgarradoras Realmente, que reflejan la profundidad de su sufrimiento. Y en Malaquías, el profeta le pregunta directamente a Dios, ¿dónde está el Dios de justicia? es una pregunta de que seguramente muchos nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Y es en este contexto de cuestionamiento y búsqueda que la historia de Job cobra aún más relevancia. Claro. Él era un hombre, según el texto, intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sin embargo fue golpeado por tragedias inimaginables. Perdió su ganado, sus sirvientes, sus hijos. Todo en un instante. Y sus amigos, con la mejor intención, intentaron explicarle su sufrimiento con respuestas simplistas. Le decían que seguramente había hecho algo malo para merecer ese castigo. Ajá. Pero Job se negaba a aceptar esas explicaciones fáciles. Él quería una respuesta directa de Dios. Quería mirar a los ojos a Dios. ¿Y qué sucede cuando Job finalmente tiene ese encuentro cara a cara con Dios? La respuesta de Dios es, por decirlo suavemente, sorprendente. Aparece en medio de un torbellino, no para darle a Job una explicación detallada del porqué de su sufrimiento, sino para revelarle la inmensidad de su poder y de la creación. Imagínese estar en la piel de Job, enfrentando la grandeza de Dios en un torbellino. En ese momento la búsqueda de respuestas concretas pierde sentido. Exactamente, Dios no busca justificarse, sino llevar a Job y a nosotros también a un punto de humildad a reconocer que nuestra comprensión es limitada. Es como si Dios le dijera a Job, hay un panorama mucho más grande que tú no puedes comprender en este momento. Y aquí entra en juego el concepto del teísmo escéptico. Una idea que nos invita a aceptar que aunque Dios tiene sus razones, nuestra capacidad para entenderlas es finita. Es como si tuviéramos un rompecabezas gigante y solo pudiéramos ver unas pocas piezas. No podemos ver la imagen completa. Precisamente. Y eso no significa que no haya una imagen o que las piezas no encajen, simplemente nuestra perspectiva es limitada. Este punto me parece crucial. La historia de Job nos confronta con una pregunta fundamental. ¿Podemos confiar en la bondad de Dios incluso cuando no entendemos sus designios? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y para profundizar en ella, tenemos que explorar otro concepto clave, el libre albedrío. Claro. Porque si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que exista el mal? La teología nos ofrece una posible respuesta. Dios nos creó con la capacidad de elegir con libre albedrío. Y esa libertad, aunque conlleva el riesgo del mal, es también la base del amor genuino. Es como en el jardín del Edén, ¿verdad? Dios les dio a Adán y Eva la libertad de elegir, sabiendo que eso implicaba la posibilidad de que pecaran. Exacto. Sin esa libertad seríamos como robots programados para obedecer. No habría amor real, solo obediencia automática. Piénsenlo, preferirían tener una mascota robot perfectamente obediente, pero sin emociones, o una mascota real con todas sus imperfecciones y su capacidad de amar. Qué interesante, es una analogía que nos hace reflexionar sobre la esencia del libre albedrío. Elegimos el amor real, aunque eso implique el riesgo del dolor. Y ese amor, esa libertad que Dios nos ha dado, nos lleva al punto culminante de la historia de la humanidad, la cruz. ¿Te refieres a que en la cruz vemos la máxima expresión del amor de Dios? Precisamente. En la cruz, Jesús, siendo Dios, elige libremente sacrificarse por nosotros, a pesar de saber que muchos lo rechazarían, que muchos seguirían eligiendo el mal. Es una paradoja increíble. Dios, siendo todopoderoso, elige el camino del amor sacrificial en lugar de la fuerza. Y es precisamente esa elección la que nos da esperanza. Nos muestra que el amor de Dios es más poderoso que el mal, que la luz siempre vence a la oscuridad. Y que la historia no termina en la cruz, sino que se abre a un futuro de redención, de restauración. Como dice Romanos 8.18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria que habrá de ser revelada en nosotros. Es una promesa poderosa, ¿verdad?
La gloria futura superará el dolor presente, pero podemos confiar en esa promesa. Podemos creer en la bondad de Dios incluso cuando no entendemos el porqué del sufrimiento. Esa es una pregunta que nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra fe. Y para mí la respuesta se encuentra en la manera en que Dios se revela a Job. No le da una lista de razones, sino que le recuerda su propia grandeza y la complejidad de la creación. Es como si Dios le dijera: Job, antes de cuestionarme, recuerda quién eres y de dónde vienes. Estabas tú presente cuando creé el universo. Comprendes la inmensidad de mi obra. Exactamente. Es una lección de humildad que nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. No se trata de encontrar culpables, sino de reconocer que somos seres finitos frente a un Dios infinito. Y de aceptar que hay cosas que simplemente escapan a nuestra comprensión. No podemos pretender tener todas las respuestas. Justamente, por eso el teísmo escéptico me parece una postura tan valiosa. Reconoce la existencia de Dios, pero al mismo tiempo acepta que nuestro conocimiento es limitado. Para los que no están familiarizados con el término, ¿podrías explicarnos un poco más sobre el teísmo escéptico? Claro, el teísmo escéptico es una postura que mantiene la creencia en Dios, pero reconoce que no siempre podemos comprender sus acciones o sus motivos. No significa que dudemos de la existencia de Dios, sino que aceptamos que hay misterios que no podemos desentrañar. Entonces, según el teísmo escéptico, por no entender algo, significa que no tenga una explicación o que Dios no esté obrando. Exacto. A veces simplemente tenemos que confiar en que Dios tiene un plan, aunque no podamos verlo con claridad en este momento. Y volviendo al tema del libre albedrío, ¿cómo encaja este concepto en la ecuación del sufrimiento? Si Dios nos creó libres, ¿no es en parte responsable del mal que elegimos hacer? Es una pregunta compleja sin duda, pero la teología nos ofrece una perspectiva interesante. El libre albedrío es esencial para que exista el amor verdadero. Si no somos libres de elegir, no podemos amar de verdad. Es como si Dios nos dijera: prefiero un mundo con amor y la posibilidad del mal a un mundo sin amor donde todos sean autómatas. Exacto. Y la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén es un claro ejemplo de esto. Dios les dio la libertad de elegir, aunque eso implicara la posibilidad de que pecaran. Y eligieron mal trayendo el pecado y el sufrimiento al mundo. Sí, pero también abrieron la posibilidad del amor, de perdón, de la redención. Es un equilibrio delicado, ¿verdad? Yeah. Libertad y responsabilidad van de la mano. Siempre. Y esa libertad, ese riesgo que Dios asumió a crearnos libres, nos lleva al corazón del cristianismo, la cruz. Porque en la cruz vemos la máxima expresión del amor de Dios, ¿no? Un amor que no se impone, sino que se entrega libremente. Exactamente. Jesús, siendo Dios, elige libremente sacrificarse por nosotros, a pesar de saber que muchos lo rechazarían, que muchos seguirían eligiendo el mal. Es una paradoja increíble, ¿verdad? Dios Todopoderoso elige el camino del amor sacrificial en vez de la fuerza. Y esa elección es precisamente la que nos da esperanza. Nos muestra que el amor de Dios es más fuerte que el mal, que la luz vence a la oscuridad. La historia no termina con la cruz, sino que se abre a un futuro de redención, de restauración. Así es. En Apocalipsis 21.4 leemos: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es una promesa hermosa, ¿verdad? Un futuro donde el sufrimiento será erradicado, donde el amor de Dios reinará por completo. Y esa promesa es la que nos sostiene en medio de las pruebas, la que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando no entendemos el porqué del dolor. Porque sabemos que Dios está con nosotros, que nos ama y que tiene un plan para nosotros, un plan de bien y no de mal. Un plan que culmina en la victoria definitiva del bien sobre el mal, de la luz sobre la oscuridad. Y esa esperanza es la que nos impulsa a seguir buscando, a seguir confiando, a seguir amando incluso en un mundo lleno de sufrimiento. Hablando de esperanza, me gustaría retomar la idea de Elena White que mencionaste al principio. ¿Qué nos dice ella sobre el papel del mal en la historia de la humanidad? Elena White, en su libro Patriarcas y Profetas, presenta una idea que me parece fascinante. Habla de la rebelión de Satanás como una lección objetiva para el universo a través de todos los siglos venideros. Es decir, que el mal, por terrible que sea, también tiene un propósito didáctico. ¿En qué sentido? ¿Podrías profundizar un poco más en esa idea? Claro. Lo que White plantea es que Dios permite que el mal siga su curso para que podamos ver sus consecuencias, para que aprendamos de él. Lo describe como un testimonio perpetuo en cuanto a la naturaleza del pecado y sus terribles resultados. Es como si Dios nos estuviera mostrando a través de la historia lo que ocurre cuando rechazamos su autoridad, cuando elegimos el camino del egoísmo y la destrucción. Exactamente. Y esa lección, aunque dolorosa, es fundamental para comprender el bien. No podemos apreciar plenamente la luz si no hemos experimentado la oscuridad. Es una idea profunda, sin duda, pero también nos plantea un desafío. ¿Cómo podemos aprender del mal sin ser destruidos por él? Esa es la clave, ¿verdad? Aprender del mal sin ser absorbidos por él. Y creo que la respuesta está en la fe, en la confianza en Dios.
Es decir, que incluso en medio del sufrimiento podemos aferrarnos a la esperanza de que Dios está obrando, de que tiene un plan para nosotros. Precisamente. Y ese plan, como hemos visto, culmina en la victoria definitiva del bien sobre el mal en un futuro donde el sufrimiento será erradicado para siempre. Es una promesa que nos llena de consuelo, ¿verdad? Saber que Dios está con nosotros en medio de la tormenta, que no nos abandona. Así es. Y esa certeza es la que nos da la fuerza para seguir adelante, para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. Al final, la historia de Job y la historia de la humanidad nos enseña que la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus designios. Y de aprender del mal sin ser destruidos por él, para poder apreciar aún más la belleza del bien y la grandeza del amor de Dios. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en el problema del mal a través de la historia de Job. Espero que esta conversación les haya dado nuevas perspectivas, nuevas preguntas y sobre todo una renovada confianza en el amor y la bondad de Dios. El camino de la fe no siempre es fácil, pero nunca estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso, guiándonos hacia un futuro de esperanza y plenitud. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse a nuestro canal, compartirlo con sus amigos y dejarnos un me gusta. Y lo más importante, sigan explorando, sigan cuestionándose y sigan buscando la verdad. Hasta la próxima.